son fans de un cuadro argentino, Mm. y eso hablamos nosotros también. En mi caso, se da la casualidad que Erika es más futbolera que yo, pero, pero en otras familias el deporte, cosas que son como más, en el caso de nosotros, ¿no es cierto? Que son dos chicos, ¿no? Que son dos varones, es como más, hay cosas entre varones Ujú. que es importante también hablarlas en español o en el idioma que se quiera preservar. Imagino que lo que yo estoy hablando para el español es válido para cualquier otro idioma. Claro. Sí, sí, me parece que sí. Y esto un poco lo que hablamos siempre con Mari y lo traemos en muchas entrevistas, ¿no? Cada uno un poco lo amolda a la dinámica familiar, a la estructura, ¿no? Mari, digamos, qué actividades son las que más interesan a los chicos, y no siempre ir por el lado de los intereses, que es donde más fácil entras con el tema del idioma y bueno, y con un montón de cosas. Andrés, ¿querés contar un poco? Justamente de esto que estamos hablando, ¿no? Del rol del papá y de todo el tema de la transmisión cultural, porque lo que estamos hablando es del idioma, pero también hablamos mucho de la cultura, ¿no? De lo que uno transmite de sus Sí, países de orígenes, ¿no? ¿Cómo esta mezcla del rol del padre y el transmisor, ¿no? De cultura y tu rol profesional, en algún punto sentís que colaboraron o que se tocan, ¿no? Como sí, se benefician mutuamente, quizás. sí. Mira, el rol, eh, a ver, ser padre es una de las tareas más difíciles y las más responsabilidades más fuertes que uno puede tener en la vida, ¿no es cierto? Y si los desafíos que tenés como padre, necesitas, digamos, habilidades y, digamos, actitudes que las aplicas en la vida, ¿no es cierto? El poder, digamos, el poder negociar, por ejemplo, la negociación con los hijos es una habilidad que después la usas en el trabajo. Eh, el poder, el poder, digamos, calmar a gente, tener empatía, entender lo que le pasa al otro, Claro. digamos, ponerte en el lugar del otro, para mí, en especial en mi línea de trabajo, yo trabajo en el mundo filantrópico, digamos, entidades sociales sin fines de lucro. Estas son como, digamos, habilidades básicas, digamos, habilidades súper importantes, ¿no es cierto? Eh, Me parece que el tema de la transmisión también corta tanto lo personal como lo profesional. Hoy en día, un buen profesional, en especial un buen líder, es alguien que cuenta historias. Yo hablaba mucho de esto de contar historias, ¿no es cierto? El líder organizacional es alguien que le transmite a la gente, a los trabajadores, a los empleados, a los miembros, a los clientes, es alguien que les transmite una historia, les transmite una narrativa sobre una misión, un objetivo, o sea, y, y, y el tema de la transmisión en la familia tiene, como vos decías, Erika, muchos puntos de contacto con esto, ¿no es cierto? Eh, yo, yo me veo en mi trabajo un poco como un storyteller, como un narrador, digamos, alguien que pone, que, que aúna a la gente a través de una narrativa, a través de una historia, ¿no es cierto? Un país es la historia que nos contamos, un pueblo es la historia que nos contamos, una comunidad es la historia que compartimos. Entonces, me parece que mucho de la tarea de padre, o de padres, en nuestro caso fuimos los dos, fue de crear una narrativa cultural, de hacer sentir a los chicos parte de algo, parte de una comunidad, parte de un continuo histórico, eh, parte de un pueblo. Es decir, y esto me ayudó mucho también en generar pertenencia en el lugar de trabajo, generar pertenencia eh, digamos, con un objetivo, con una ideología, etcétera. Yo creo que es fundamental. Y creo que el lugar de la transmisión no es solamente lo que se dice, sino lo que se hace. Y no son solo los padres, sino eh, otras figuras familiares también. Hay un historiador francés que se llama Pierre Nora, que habla sobre un concepto que es
les lieux de la mémoire, los lugares de la memoria. Es decir, que hay como avenidas por las cuales transita la transmisión. Ciertas ceremonias, ciertas prácticas familiares, ciertas figuras, como los abuelos, por ejemplo, Ujú. son lugares de la memoria, es decir, son vehículos que llevan la memoria de una generación a otra y que construyen esa narrativa. Entonces, los rituales asociados con el idioma también son súper importantes. Me encanta, sí, todas esas tradiciones de las que siempre hablamos, esas costumbres de nuestros países, y todo es relacionado con el idioma. Eh, este año ha sido un año muy difícil para todos. ¿Qué aprendizajes rescatas de esto que hemos vivido? ¿Y qué crees tú? ¿Qué mensajes han recibido tus hijos? Con Erika hemos hablado del tema, pero me da curiosidad saber qué crees tú que han aprendido ellos. Mira, fue un año muy, muy difícil y muy estresante, y yo creo que todavía no estamos viendo las consecuencias que va a tener este año. Yo creo que vamos a lidiar con las consecuencias de este año por mucho tiempo. Una falacia que uno tiene también es, ay, los chicos son resilientes, los chicos se adaptan rápido. Yo no sé si es cierto. Yo creo que nos decimos eso para sentirnos mejor, pero en realidad los chicos sufren tanto como nosotros, si no más. Es verdad, se adaptan, son resilientes, pero no la pasan bien, y no la pasaron bien este año. Fue un año para ellos sumamente difícil, fue un año para nosotros difícil. Eh, yo creo que dentro de todo nosotros somos privilegiados porque no tenemos problemas digamos, tenemos internet, tenemos una casa en donde todos Ujú. podemos tener un espacio para trabajar. Eh, Gracias a Dios no nos enfermamos ninguno, o sea, soy consciente de que somos privilegiados, pero yo creo que el principal problema, que para mí, yo lo veo en mi vida personal, lo veo un poco en los chicos, es el tema de la languidez. Yo creo que la pandemia trajo esta languidez, que es una especie de desgano, falta de motivación, todo parece más difícil. eh, no lo llamaría depresión, porque no es depresión, no es Ujú. que, pero es como una especie de languidez. Y me parece que esto va a ser con lo que vamos a tener que lidiar en los años que siguen. Ahora, lo que aprendí durante esta pandemia fueron muchas cosas. Por un lado, la importancia de las relaciones familiares, o sea, pensamos todos que íbamos a sobrevivir, a estar encerrados todos en la misma casa un año, y lo sobrevivimos. Digamos, eh, cuán central es el diálogo, ¿no es cierto? Hablar de las cosas me parece fundamental, en especial con los chicos, hablar con los chicos. Nosotros eh, hemos tenido desafíos familiares este año, y hablar abiertamente con los chicos, cosas que pasaron en Argentina, etcétera. eh, digamos, hablar abiertamente con ellos es importante. Una cosa que uno de nuestros hijos hizo al principio de la pandemia fue tener un diario. Él iba, digamos, anotando cosas sobre la pandemia. O sea, convertirlos a ellos también en lugares de la memoria y la transmisión, ¿no es cierto? Ellos decían, así como las abuelas te pueden contar de las epidemias de polio de los años 1950, Sí, sí, sí. vos le vas a poder contar En claro, 20 años ellos van a contarle a las otras exacto, exacto. generaciones que A las vienen. otras generaciones, exacto, exacto. Por eso. Y creo que lo fundamental es el reinventarse, ¿no es cierto? Creo que lo que la pandemia nos enseñó es a reinventarnos. No fue una reinvención eh, gozosa o de jolgorio, fue forzada, pero Ujú. bueno, no importa, lo hemos hecho, ¿no es cierto? Yo creo que eso, eh, en algún punto, eso es lo positivo que nos deja la pandemia, el saber que nos podemos reinventar, que podemos hacer cosas, que podemos hacer cosas distintas, que podemos aprender nuevas habilidades. Ahora somos todos expertos en Zoom, en trabajo remoto. Y yo creo que tendríamos que también
digamos, palmearnos un poco el hombro y decir, bueno, mal que mal sobrevivimos, mal que mal nos mantuvimos a flote, seguimos creciendo profesionalmente, seguimos haciendo cosas nuevas. Ustedes hicieron el podcast de esto durante la pandemia y fue, es decir, me parece que es importante rescatar lo que uno hizo, no para autofelicitarse, sino para entender que uno tiene los recursos internos como para reinventarse y, y ser mejor, ¿no es cierto? Aún en condiciones difíciles. Sí, Pero esto lo hemos hablado bastante con Mari sobre el tema de ser positivo sin negar que las cosas no están bien, pero agarrarse de eso, ¿no? Bueno, para juntar esas energías, que es lo que sentimos, que esto que vos decías también, que sentimos que a todos nos faltan algunas energías, ¿no? Estos estímulos y energías para seguir. Decime, Andrés, ¿qué consejos así quizás podrías dar a algunos papás que tienen chicos bastante más chicos, quizás y no tan chicos, para lo que es, ¿no? Como la sociedad del futuro, ¿no? Como cuando uno piensa, estoy criando chicos para realmente que puedan ser ciudadanos del mundo que tenemos hoy. sí, mira, esto daría para una conversación mucho más larga, ¿no es cierto? Pero yo creo que el ser humano en el siglo XXI está atravesando por una transformación sumamente profunda. Va más allá de la rapidez de las comunicaciones, de ser ciudadano del mundo, es verdad, todo eso es parte. Pero yo creo que hay algo fundamental, que es que el ser humano del siglo XXI está forzado a construir su propia identidad. Es decir, vivimos en un mundo donde hay libertad prácticamente absoluta, libertad radical. Es decir, uno puede elegir todo en la vida, elegir en dónde vivir, elegir en dónde, qué profesión, elegir qué, digamos, cómo manifestar su propia orientación sexual. Es decir, hay un nivel de libertad individual que nunca existió en la historia del género humano, digamos. Eh, y el ser humano frente a esto tiene, como decimos, digamos, excitante, empoderador, pero también es angustiante, digamos, el tener que construirse a sí mismo, ¿no es cierto? Pero me parece que no hay opción, este es el mundo en el cual vivimos. Entonces, me parece que lo que tienen que hacer los padres el día de hoy es darle a los hijos las herramientas para construirse a sí mismos, darles un ancla, un lugar al cual volver, ¿no es cierto? Por esto el tema cultural es importante, porque es verdad, ellos van a construir su propia identidad, pero por lo menos que sepan que tienen una cultura de base a la cual volver. O sea, que saben quién son. Nadie se autoconstruye totalmente. O sea, vamos a decirlo de otra manera. La sociedad te dice que tienes que autoconstruirte, que tienes que buscar dentro tuyo y cuál es la verdad interior, etc. Son todas pavadas. O sea, nadie se autoconstruye a 100%. Y mismo para autoconstruirse uno tiene que tener una base fuerte. Eh, eh, Nadie busca dentro de sí mismo. Uno se construye a partir de relaciones con otros. Entonces, perdón que soy demasiado filosófico en esto, ¿no es cierto? Pero me parece que lo fundamental acá es dar a los chicos las herramientas para relacionarse con otros de manera positiva. Darle la seguridad de que tienen una cultura de base en la cual apoyarse, no para cerrarlos al mundo, justamente lo contrario, para con esa seguridad de base poder abrirse al mundo sin dislocarse internamente, sin perder sentido de quiénes son. O sea, yo creo que hay una falsa contradicción entre tener una pertenencia fuerte y estar abierto al mundo. Es lo contrario, la gente que más segura está de su propia identidad, más se puede abrir al mundo. Entonces, aprender idiomas es fundamental, aprender ser curioso frente al otro, atravesar situaciones con curiosidad y con humor. Yo creo que una de las cosas, volviendo al tema de la pandemia que vos preguntabas antes, Maritere, me parece que poder atravesarla con curiosidad,
a ver, pongamos un poco afuera y miremos qué está pasando, sin sentirse tanto parte, ¿no es cierto?